El Salmo 42 dice: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este culto dominical. ¿Cuántos no están sedientos de Dios, del Dios vivo? En esta mañana estamos alegres de poder estar aquí para compartir la alabanza, la adoración, para alabarle a Dios tal y como Él se lo merece. Así que antes de empezar, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por la vida, por la salud, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro camino, Señor. Tú eres la verdad, tú eres la vida. Gracias, Padre, porque tú nos cuidas y tú nos bendices, Señor, en este tiempo tan duro para todos. Te damos gracias porque tú, Señor, bendices esta iglesia, bendices este hogar, esta familia que somos San Marcos, Padre. Te damos las gracias por todo. Gracias por los dones, por los talentos, Señor. Nosotros lo utilizamos para honrarte, para alabarte, para adorarte, Padre. Nosotros este día te vamos a cantar, Padre. Sé tú bendiciendo este tiempo lleno de alegría, de gozo, Señor. Nosotros lo hacemos de corazón, con todo el amor, para alabarte a ti. Bendice este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros le pertenecemos a Dios, así que nosotros hoy vamos a alabar y adorar tal y como Él se lo merece. Amén. Muéstrame tu camino, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, en mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Muéstrame tu camino, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Mostrado en el concepto, me encontraré contigo. En mi intimidad me enseñarás a tocar mi corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura. Tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi concepto, me encontraré contigo. En mi intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura. Por tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Postrado en mi aposento, me encontraré
encontraré contigo y en la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Pertenezco, Señor. Gracias, Padre, nosotros te pertenecemos y te cantamos a ti, Padre. Aleluya. Aleluya, Padre. Por tus obras, por tu bien, por tu amor y tu poder, porque tu grandeza, tu gloria, tu bondad nos alcanza, porque nadie es como tú. Eres Rey. Cantamos aleluya, aleluya, cantamos aleluya al Rey. Cantamos aleluya, aleluya, cantamos aleluya al Rey. Tus obras por tu bien, por tu amor y tu poder, porque tú nunca cambias. Tu grandeza, tu gloria, tu bondad nos alcanza, porque nadie es como tú. Eres Rey. Cantamos aleluya, aleluya, cantamos aleluya al Rey. Cantamos aleluya, aleluya, cantamos aleluya al Rey que venció la muerte, por los siglos reina, sea la gloria por siempre, que extendió su mano para darnos vida, sea la gloria por siempre. Aleluya al Dios eterno. Nuestra alma clama por ti, Padre. Nosotros te cantamos hoy. Nosotros tus hijos. Gracias, Padre. Nosotros te alabamos. Nosotros te amamos. Bendícenos, Padre. Cuídanos. Cantamos aleluya, aleluya, cantamos aleluya al Rey. Cantamos aleluya, aleluya, cantamos aleluya al Rey.
Gracias, Padre. Hoy alabamos, Señor, hoy cantamos con libertad. Alabado seas. Hoy puedo alabar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo alabar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Gracias, Padre, por esta libertad que tú nos has dado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu gracia, la sanidad en la sangre de Jesús. Hoy me siento perdonado, tu gracia me ha liberado, la sanidad en la sangre de Jesús. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu gracia, la sanidad en la sangre de Jesús. Hoy me siento perdonado, se me ha liberado, la sanidad en la sangre de Jesús. Libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad. Libertad en la casa, libertad adorar, libertad en la casa, libertad al cantar, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad, libertad en la casa de Dios, libertad en la casa de Dios, libertad, libertad. Puedo alabar en la casa de Dios, puedo adorar en la casa de Dios, puedo cantar y disfrutar. Somos libres, somos libres por tu sangre. Libres soy, somos libres, somos libres por tu sangre. Libres soy, libres soy. Gracias, Padre. Gracias por tu gloria, por tu honra. Nosotros te vemos, Señor.
y te alabamos, Padre. Nosotros queremos ser como tú. Tú nos has perdonado, Señor. Tu gracia nos ha salvado, Padre. Y de gloria, nosotros queremos ser más como tú. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Gloria en gloria te veo, más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Gracias, Padre, porque tú nos amas, porque tú nos bendices, Señor. Nosotros te adoramos. Al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad.
de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad, contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Gracias, Padre, porque en tu presencia, Señor, vamos a poder contemplar tu hermosura. Señor, nos alegramos de tu majestad. Te damos gracias por todo, Padre. Nunca nos vamos a cansar de agradecerte. Gracias porque tus planes son perfectos, Señor. Cada cosa que hacemos, tú estás ahí. Aunque no te veamos, Padre, tú estás obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro diario vivir. Gracias, Padre, por todo. Te alabamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.
Queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga grandemente. Qué gusto el poder compartir con ustedes este tiempo de alabanza y de adoración con nuestro grupo de alabanza que ha sido de edificación para nosotros en esta mañana. Bienvenidos, bienvenidas a este culto dominical del 28 de marzo del 2021. Les voy a pedir que me acompañen en oración, por favor, para poner en esta mañana el sermón que tenemos el día de hoy en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos la honra y la gloria. Gracias, Papito Dios, por un día más de vida que tú nos permites vivir, un día más que podemos llegar ante tu trono, Señor, a escucharte, a saber más de ti, Señor. Queremos que tú hables a nuestros corazones a través del Espíritu Santo, a través de tu palabra. Señor, queremos saber qué es lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Gracias, bendito Padre Celestial. Te pedimos que tú tengas control en esta mañana de cada una de las personas que nos están viendo, Señor, y que tu presencia esté inundando sus corazones, bendito Padre Celestial. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, tenemos un título para esta mañana: la transfiguración. Bueno, esta es una serie de prédicas. Estamos acercándonos ya para la Semana Santa. Para la muerte y resurrección de Jesucristo, que eso es lo que nosotros celebramos y valoramos de Jesucristo, que vino a ser aquí en el mundo, a dar su vida por nosotros. Así que, pero vamos a tener esa antesala de lo que Jesucristo, lo que Jesús vino a hacer. Por eso es la transfiguración. Hoy tenemos la lectura bíblica, la tenemos en Lucas. Les voy a pedir que me acompañen, voy a leer en Lucas 9, del 28 al 36. El tema de la transfiguración no solo lo dice el Evangelio de Lucas, también lo dicen los demás evangelios, ¿sí? Tanto Mateo como Marcos también hablan de la transfiguración, porque es algo muy importante. Así que es lo que nos dice. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Versículo 36 y final. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. La exaltación de Jesús desde la resurrección hasta la segunda venida es anticipada en la transfiguración. Así que es muy importante lo que vamos a ver en esta mañana. Y esto se lo relata aquí en Lucas 9 del 28 al 36, como lo hemos leído. Esta transfiguración tuvo el doble propósito, ¿sí? Un doble propósito. El primero es preparar a Jesús para enfrentar con valor su amargura prueba, lo que venía a posterior, al recordarle del amor constante del Padre, y eso nos habla en el versículo 35, como lo hemos visto, y de la gloria que seguía a sus sufrimientos, ¿sí? Y segundo, confirmar la fe de Pedro, de Jacobo y Juan, en la verdad que habían sido revelada a Simón Pedro y confesada por él como portavoz de los 12. Tanto en Hechos, él es el que toma la batuta inicial de la iglesia y él era el portavoz de los 12 discípulos que fue y predicaba.
e indirectamente, en este caso, a toda la iglesia después de ellos, por recibir la palabra de Dios a través de ellos. No hay razón alguna para aceptar la teoría, porque muchos hablan y dicen que aquí se presenta la aparición de Jesucristo, en este caso de Cristo resucitado, por lo que hemos visto, pero en realidad esto no lo es. Así que vamos a ir desglosando y vamos a ir leyendo de a poco. Veamos el versículo 28. ¿Qué nos dice? Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Aquí la expresión unos 8 días después de estas palabras no está en conflicto con 6 días después. Estos 6 días después, como les había indicado, habla tanto en Mateo y Marcos, ¿sí? Mientras Lucas probablemente está incluyendo en la cuenta tanto el día de confesión de Pedro y de la transfiguración de Cristo. Está incluyendo estos 2 días. Así que los otros evangelios probablemente se estaban refiriendo a los 6 días intermedios. Así que no hay un tema de discusión en este caso. Sin embargo, hay que agregar que al decir cómo 8 días después de estas palabras, Lucas no solamente está proporcionando una nota cronológica, sino también está proveyendo una conexión lógica entre las palabras, por una parte, y la experiencia del maestro en el monte de la transfiguración, por otra. Entonces, da esa consecuencia, ese tema cronológico. ¿Por qué tomó consigo Jesús a Pedro, Juan y a Jacob cuando ascendió al monte de la transfiguración? Aquí es lo que nos vamos a preguntar. Y nos vamos a ir dando cuenta que tenía un vínculo con estos 3 discípulos y ya lo había hecho y lo había reflejado en otras ocasiones. Y en el capítulo anterior, en el versículo 51, el 8:51, le invitó a que presencien la resurrección de la hija de Jairo, ¿sí? Entonces ellos eran alimentados un poco más que los 12, o sea, tenían ese tiempo de intimidad un poco mayor con Jesucristo. Así que de esa forma es lo que Jesús lleva a estos 3 discípulos. Es posible identificar con certeza el monte o el monte alto, el monte que lo dice aquí en el 9:28 y el monte alto que lo dice Mateo y Marcos, ¿sí? No hay cómo determinar con certeza qué monte es. Algunos dicen que era el monte Tabor, otros dicen que era el monte Hermón. Sin embargo, cuando Jesús y estos 3 discípulos descienden del monte, se encuentran con una gran multitud. Un lugar mucho más lógico es Jebel Jermac o Jermuc, ¿sí? Es de la Alta Galilea, la cumbre es más alta de toda la región, unos 1.300 metros sobre el nivel del Mediterráneo. Aquí proporcionaba una vista hermosa, panorámica de todos los lados. Por supuesto, no estamos seguros que este sea la montaña de la cual se está hablando aquí en Lucas, pero por lo menos llena todos los requisitos en referencia a lo que se estaba viendo. Es comprensible que Jesús con frecuencia derrama su corazón ante su Padre en oración. Y que haría esto especialmente ahora, puesto que sabía que pronto estaría encaminándose hacia Jerusalén. Por eso él buscaba este tiempo de intimidad con su Padre, porque ya les llegaba esa amarga agonía que lo esperaba ya en Jerusalén. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 29? Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Repentinamente el rostro de Jesús resplandeció como el sol. Como dice en Mateo, vamos a ir viendo las diferencias, lo que dice Lucas, Mateo y Marcos. En Mateo dice que resplandeció como un sol. El brillo aún afectó, este brillo que afectó a sus vestiduras, y de modo que se pusieron blancas como la luz. Así también nos dice Mateo. Más blanca que lo de un lavadero terrenal, podría lavarlas. Esto nos habla en Marcos, en Marcos 9:3. ¿Sí? Esto era importante en este momento específico en el ministerio de Jesús. ¿Por qué era importante? Porque acababa de decirles a sus discípulos que iría por el camino de la cruz y que debía seguirle espiritualmente, que ellos deberían estar con él. Hubiera sido fácil para ellos perder la confianza en Jesús después de tal declaración, ¿no?
ellos sentirse derrotados porque Jesús les indicaba que él tenía que ir a la cruz. Sin embargo, en su resplandor transfigurado, Jesús mostró su gloria como rey de todo el reino, de Dios. Sigamos leyendo, acompáñenme en versículo 30. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Versículo 31 también, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La expresión aparecieron rodeados de gloria probablemente indique que los dos estaban rodeados de un resplandor celestial. No es necesario probar que su partida a Jerusalén se refiere a los amargos sufrimientos y a la muerte de cruz. Incluía, aquí viene la pregunta, incluía también en este término, según lo que Lucas nos indica en el versículo 9:31, la resurrección de Cristo. Tal vez nos indica también en todo esto que estaban conversando, que estaba incluida también la resurrección de Cristo. Vamos a ver que en vista del hecho de que en cada una de las 3 predicciones de estos sucesos venideros, 1, el padecimiento que iba a padecer, 2, muerte y resurrección, va relacionado con la humillación, va seguida de la exaltación y la muerte por la resurrección. Y además en vista de tanto Lucas 9:35 como segunda de Pedro 1, 16 al 17. ¿Y qué es lo que nos dice segunda de Pedro 1, 16 al 17? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Son 2 pasajes que muestran claramente que para Jesús la experiencia del monte de la transfiguración fue una experiencia de consuelo y fortaleza por lo que él iba a pasar. Y la respuesta a lo que habíamos planteado, si incluía la resurrección en lo que conversaban, es afirmativa. Incluía todo lo que él iba a pasar. Además, estos mensajeros celestiales hablaron con Jesús acerca de sus sufrimientos, de su muerte y de la gloria que seguía. Y esto nos dice en primera de Pedro 1:11, que dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba con ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Sigamos leyendo versículo 32. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús, y a los 2 varones que estaban con él. Versículo 33 también. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Pareciera, queridos hermanos, que la transfiguración y la llegada de los 2 visitantes ocurrió mientras los 3 discípulos estaban envueltos en un profundo letargo, y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Por lo menos no fue sino hasta que repentinamente se encontraron completamente despiertos que vieron claramente a Jesús rodeado de toda su gloria. También reconocieron a Moisés y Elías que estaban parados cerca de él. Ahora viene la pregunta: ¿cómo supieron los discípulos que los 2 que aparecieron repentinamente eran Moisés y Elías? ¿Se presentaron por sus nombres? ¿Acaso lo supieron por intuición? ¿Tal vez fueron revelados a ellos? ¿Lo dedujeron por las palabras que hablaban, por sus acentos en la conversación que tenían con Jesús, por lo que ellos decían tal vez? Había sido transmitida por la apariencia personal de estos 2 visitantes. Ellos pudieron identificar algunos rasgos de ellos y pudieron decir y analizar que eran ellos. O tal vez les había sido revelada divinamente la identificación de ellos. Siempre va a salir y van a llegar muchas preguntas, pero tenemos que llegar al condumio, al meollo de la situación.
Todo lo que sabemos y necesitábamos saber es que de un modo que no nos ha sido revelado, los 3 discípulos reconocieron a los 2 visitantes. En cuanto a Moisés, sabíamos que había muerto y había sido sepultado. Ahí viene otra pregunta. Habiendo sido exhumado ¿había sido exhumado y trasladado su cuerpo al cielo? Es el análisis que a veces lo podemos hacer terrenalmente. ¿O estaba su cuerpo aún sepultado y le proporcionó Dios otro cuerpo para usar en esta ocasión? En cuanto a Elías, sabemos que no murió, sino que fue transportado corporalmente al cielo. Eso nos dice Segunda de Reyes. Pero, ¿por qué solo estos 2 personas? Aquí viene la pregunta, ¿por qué especialmente Moisés y Elías? ¿Por qué ellos? Así que dejando todo lo que habíamos preguntado anteriormente, dejando toda esa especulación inútil, la respuesta es más sencilla de lo que podemos estar imaginando. Es que Moisés y Elías representaban respectivamente la ley y a los profetas. Todo lo que Jesús había venido a cumplir. Jesús vino a que se cumpla la ley y a que se cumpla lo que fue profetizado. Y ellos eran los representantes de la ley y de los profetas. En el momento mismo en que los 2 hombres hubieron terminado su conversación con Jesús y estaban por partir, Pedro se dirigió al Señor en la forma siguiente: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, encantados de estar aquí. Y sin embargo, hagamos unas 3 enramadas y sigue hablando Pedro. El problema aquí de Pedro y en toda su vida y su transitar con Jesucristo es que con demasiada frecuencia hablaba primero y pensaba después. Eso sí que pensaba, ¿no? Porque era flemático, actuaba, decía las cosas. Lo mismo está haciendo aquí. De todos modos, no deberíamos ser demasiado duros con él, porque acababa de despertarse de un sueño profundo y, como lo indicaba el texto, no sabía lo que decía. Además, no da evidencia de ningún egoísmo, porque quiere hacer 3 enramadas, no 4. Incluyéndose para él, o 5, o 6, para incluir a Jacobo, o incluir a Juan. Realmente no actuaba de esa forma. Pero no obstante, su sugerencia era necia, ¿sí? Como si Jesús y los 2 visitantes no tuvieran otros medios de protegerse, porque esas enramadas eran para protección y lo creaban para tener ese abrigo. Asimismo, contra el clima, o sea, no necesitaban, y del ambiente, ¿no? Además, si hubieran necesitado protección, podrían ramas y matorrales, suponiendo que estuviesen inmediatamente disponibles, ¿no? ¿Proporcionarles fuerte protección? No, realmente no. Por eso era su respuesta, su pregunta necia. El favor de Pedro en favor a Pedro, podría decirse que por lo menos él somete la sugerencia al Señor, ¿no? Le pone una pregunta y sugiere a ver qué él puede decir. Pero por otra parte, el deseo mismo de este apóstol de prolongar la escena de gloria que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque su expresión es: qué bueno es para nosotros estar aquí. Nos encantaría quedarnos aquí, seguir viendo ese resplandor, seguir estando aquí. Muestra que todavía no había recibido de corazón lo que Jesús les había enseñado. En el versículo 22 del capítulo 9, ¿sí? ¿Y qué es lo que nos dice? Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al 3er día. Pedro todavía no tenía y no entendía esto. Él quería permanecer, él quería alargar esa circunstancia que estaban viviendo, pero él todavía no comprendía la importancia de lo que él vaya, muera y resucite, ¿sí? Y que la cruz, Pedro no quería que pase la cruz, este sufrimiento, ni para Jesús ni para él mismo. Así que la propuesta de Pedro ni siquiera recibió una respuesta, realmente no le contestó Jesús, sino la respuesta estaba incluida en el siguiente versículo, la acción en el siguiente versículo que narra el versículo 34. ¿Y qué nos dice el versículo 34? Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. En la escritura,
Y en la palabra de Dios, la presencia de Dios frecuentemente se indica mediante la mención de una nube. En varios casos, como también aquí, es una nube brillante, blanca, luminosa, porque tiene la presencia de Dios misma, ¿no? Los discípulos se alarmaron, se asustaron, porque estos hombres, como dice la palabra, o ellos entraron en la nube, y aquí viene la pregunta, ¿quiénes entraron a la nube? ¿Sí? Aquí hay muchos expositores de la palabra de Dios y dividen en 4 grupos. Los que eluden la pregunta, realmente que no le toman importancia. Segundo, los que dicen que los que entraron fueron solo Moisés y Elías. Otros que indican que consideran más natural que Jesús, Moisés y Elías, solo los 3 entraron a la nube. Y otros indican que también tanto Moisés, Elías y Jesús, y también con certeza entraron los 3 discípulos también. Pero la posible solución a este problema se da, y lo vamos a analizar muy bien, porque en el versículo 35 dice que la voz sale de la nube, ¿sí? La voz sale, es expuesta de la nube. Podría difícilmente ser dirigida a alguien, salvo a personas que están fuera de la nube. Esto significa que Pedro, Jacobo y Juan no entraron a la nube. Por lo tanto, es razonable suponer que la nube sirvió como un tipo de vehículo, un tipo de vínculo para sacar a Moisés y Elías de esta escena terrenal que estaban viviendo y de llevarlos de regreso a su habitación celestial. Porque esto lo aclara el versículo 36. Ahí ya no se habla de la presencia de Moisés y Elías, ya no estaban presentes. Así que queda la pregunta, ¿dónde estaba Jesús? Cuando Moisés y Elías hubieron entrado en la nube, ¿habría entrado Jesús momentáneamente con ellos? Aunque esto no se dice en forma específica, no parece natural suponer que él había hecho exactamente eso, puesto que desde el versículo 30 al 33 sabemos que él había estado de pie juntamente y conversando con estos 2 visitantes. O sea, viene la pregunta, es algo lógico que tal vez haya entrado porque estaba junto con ellos. Si esta conclusión es correcta y lo que estamos definiendo es correcto, se desprende que los discípulos, estando ellos mismos fuera de la nube, repentinamente se dieron cuenta que la nube cubría a Jesús y a Moisés y a Elías. Sigamos leyendo, versículo 35. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Como ya se ha indicado, la voz del Padre no fue dirigida a Jesús, aunque él también lo oyó y fue consolado por ella. Él estaba ahí presente, sino a los 3 discípulos fuera de la nube. Ahora, si estos hombres hubieran interpretado correctamente, hubieran comprendido que la voz que terminaba con a él oíd era una clara confirmación de la llegada del Mesías, que era Jesús, porque reflejaba lo que dice Deuteronomio 18:15. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 18:15? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Se está refiriendo a Jesús, un pasaje mesiánico, un pasaje que estaba indicando que ese Mesías, a él tendrían que oír, y contenía estas palabras similares. Esta exhortación que viene a ser al oír, que les indica que oigan, es ciertamente necesaria, porque los 12 no siempre tomaban de corazón las enseñanzas de su maestro. Recuerden, siempre él daba sus parábolas y después les apartaba a los 12 y les explicaba las parábolas, porque a veces no entendían y no tomaban de corazón las enseñanzas. A veces pensaban que su propio conocimiento y sabiduría era mejor que las de él. A él oí. Él es nada menos que lo que el Padre aquí dice que es: mi Hijo, mi escogido. Y esto lo vemos, un recuerdo en el pasaje de Isaías 42:1. Vamos, tenemos respaldo bíblico de lo que se está viendo aquí en la transfiguración. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento.
he puesto sobre él mi espíritu y traerá justicia a las naciones. El Padre ama y se deleita de su Hijo. De ahí esta voz y esta gloria, lo que él habla y lo que dice. No es de extrañarse, porque al negarse a caer en la trampa que Satanás recientemente le había puesto, Jesús estaba reafirmando su deseo y propósito de redimir a su pueblo, cualquier fuera su costo. Para mayor claridad y explicación de este pasaje, veamos las palabras en gran medida similares que se escucharon en el bautismo de Jesús en Lucas 3, en capítulos anteriores, 3:22. ¿Qué dice? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vio una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo que no debe escapar de nuestra atención, queridos hermanos, es la naturaleza infinitamente tierna del amor del Padre. Según se revela aquí, amor por su Hijo, su escogido, de una forma, el amor por su pueblo también, y en otro sentido, un amor por el mundo. ¿Qué es lo que dice y termina el versículo 36? Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo en su parte B. Al oír la voz, los discípulos se habían caído sobre sus rostros porque estaban terriblemente asustados. Esto nos dice Mateo. No hay mejor comentario sobre Lucas, que nos está hablando en este momento, 9:36, lo que dice Mateo 7:8. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Qué dice? Y ellos, en este caso, ¿qué siguen en la continuación? Y ellos, hablando de los discípulos, callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Este silencio fue en obediencia a la orden dada por Jesús, según se registra tanto en Marcos como Mateo. Jesús sabía que aún no había llegado el tiempo para tener esa manifestación pública de su gloria. Cuando hubiera que hacer el primer anuncio público ante el pueblo, él mismo lo haría. Después de su resurrección, los discípulos serían libres y aún responsables de contar en todo lugar lo que habían visto, oído y experimentado en el monte de la transfiguración. El hecho mismo de la muerte de Cristo, seguida por su resurrección y ascensión, iluminaría el relato de la transfiguración, poniéndole en su perspectiva correcta. Queridos hermanos y hermanas, esta prédica nos da la antesala, la transfiguración, la antesala a la muerte y resurrección de Jesucristo. El Señor, como podemos ver, Él tiene un plan perfecto. Y tenía el plan perfecto para Jesucristo. Y el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Él contempla un profundo amor por su Hijo. Y por usted también, por mí. Jesucristo redimió nuestra relación con el Señor. El Señor nos amaba tanto que tenía planificado restaurar esa relación a través del sacrificio de Jesucristo. Y hoy nos alienta en medio de la dificultad como lo hizo con Jesús. Él iba a pasar esa dificultad y hoy, querido hermano y hermana, el Señor te está diciendo y te está alentando: tú eres mi hijo. ¿Tenemos dificultades? Sí, las tenemos. Pero dejemos que el Señor nos envuelva con su nube de amor y continuar en medio de este mundo que nos oprime. Y el Señor nos va a dar la fuerza para iluminar a las demás personas con esa presencia del Señor, para que seamos sal y luz en este mundo y que las demás personas vean el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Dejémonos cubrir de ese amor, dejémonos cubrir de esa nube de amor que tiene el Señor para nosotros. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Recuerden que el Señor nos ama y somos sus hijos amados. Oremos. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos la honra y la gloria. Gracias, Papito Dios, por esta mañana. Gracias, Jesucristo, por lo que tú hiciste
en la cruz. Gracias por esa antesala de esa relación de intimidad con el Padre, de buscar su rostro siempre para buscar esa paz, esa tranquilidad. Y fue demostrado con la presencia sobrenatural del Señor en tu vida, Jesucristo. Y después lo que vino, ese cruel martirio, esa muerte, pero lo que festejamos, esa resurrección en nuestras vidas. Por eso, Señor, te agradecemos. Como hijos tuyos, venimos esta mañana a decirte gracias, muchas gracias, Papito Dios, por amarnos y por hacer todo esto, que se cumpla tu plan perfecto para indicarnos qué tanto amor tienes con nosotros. Gracias, bendito Padre Celestial. Te agradecemos en esta mañana que esta palabra haya sido y haya llegado a nuestros corazones. Bendito Señor, transfigura nuestras vidas, Señor. Transfigura, Señor, moldea nuestras vidas, Señor, a tu imagen. Bendito Padre Celestial. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, espero que haya sido de bendición esta palabra, que el Señor ya haya hablado a cada uno de nuestros corazones. No nos vamos antes sin recibir la bendición que tiene el Señor para nosotros. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios les bendiga grandemente, queridos hermanos, y que tengan un resto del domingo de lo mejor. Que Dios les bendiga.